iglesia, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Yo quisiera que antes de empezar me acompañaran en una oración. Amado Señor, Padre Santo, estamos en este tu templo, delante de ti, y venimos a adorarte. Te hemos adorado con nuestros cánticos. Ahora te pedimos, oh Señor, que nos ayudes, que pongas en disposición todo nuestro ser para escuchar tu palabra, para aprender acerca de ti, para conocer qué es lo que demandas de nosotros, para saber cómo glorificarte en nuestro diario vivir. Te pedimos, oh Señor, que tu nombre sea exaltado, que Cristo sea exaltado y tu evangelio sea proclamado. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar con los hombres de la Biblia. Ya hemos visto 4 o 5. ¿El primero quién fue? Adán. Después siguió Caín. Luego Noé, Josías. Noé. Luego 5. Y hoy vamos a ver. Todos sabemos qué es un villano, ¿cierto? De hecho, cuando escuchamos la palabra villano, viene a nuestra mente ¿qué? Bueno, pues varios personajes malos que muchos conocemos. Los más actuales son los que presentan en Marvel. Y bueno, estamos muy bien relacionados con la palabra villano. A resumidas cuentas, el villano es el malo de la historia, ¿cierto? El malo de la historia. Y en la historia de la Biblia, pues nos encontramos con villanos una y otra vez, y más villanos. Hay muchos villanos, en realidad. Unos son más malos que otros. A unos Dios los juzga severamente, a otros villanos Dios lo usa para llevar a cabo sus planes, y a otros simplemente Dios los llama para que le sirvan a Él. Ese es el caso del varón del que vamos a estudiar esta noche. Es un villano, y ese es Jacob. Jacob es uno de los patriarcas, pero es un villano. Es un villano que es escogido por Dios. Si hay un título para Jacob, es el villano escogido por Dios. No es más sino eso, a pesar de que es uno de los patriarcas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es a Jacob, y eso abarca muchos capítulos, desde el capítulo 25 de Génesis hasta el 49, pero para llevar un orden y para entenderlo mejor, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte va a encerrar la vida de Jacob cuando se llamaba Jacob, y la segunda parte, la vida de Jacob, pero ya como Israel. O sea, a Jacob le cambian el nombre y le ponen Israel. Así que la división es por sus nombres, Jacob, y la otra parte es Israel. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con Jacob, el nombre de Jacob cuando se llamaba Jacob. Y ahí vamos a ver el significado de su nombre, vamos a ver los engaños que él hizo y su relación con Dios. Yo sé que muchos sabemos y conocemos a Jacob, hemos leído, nos impresiona las maniobras que hacía, pero hoy lo vamos a ver, ¿listo? Y Jacob inicia o se ve primeramente aquí en el nacimiento, cuando nace. Entonces, en su nacimiento, que está en Génesis capítulo 25, desde el versículo 19 hasta el 26. Desde ahí inicia Jacob. Aunque ahí habla de Isaac, ¿no? Voy a leer para ustedes. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer.
Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ese texto lo miramos alguna vez cuando hablamos de Rebeca, pero hoy lo vamos a retomar para hablar acerca de Jacob. Y ahí está el nacimiento. Isaac tiene dos hijos, pues gemelos, con diferencias en el uno del otro. Cuando sale el primero, ¿cómo era? Era todo rubio, pelirrojo, pero pues se pudo notar que era rubio y pelirrojo porque era muy velludo, como un osito. Era muy velludo, tanto así que a ellos les pareció como un saco de piel. Entonces le pusieron el nombre de Esaú. Y el otro hijo le pusieron el nombre de Jacob, el segundo. Entonces, aunque pues eran gemelos, uno nació primero que el otro. ¿Listo? Y este nacimiento fue algo cómico. Fue algo curioso, algo chistoso. Entonces a Esaú le pusieron el nombre por su descripción física, porque era muy velludo y era rubio. Listo, le pusieron velludo, le pusieron Esaú. Pero luego ven al otro niño que venía agarrado del calcañar, del talón de su hermano. Entonces le ponen un nombre que suena como la palabra talón. ¿Ese nombre cuál era? Jacob. Entonces la idea, ¿qué era? Pues la idea era de que cuando nombraran a Jacob, siempre se iban a acordar de cómo nació él, agarrado al talón de su hermano, agarrado al talón de su hermano, y eso era cómico. Esto era un hecho que nunca se le iba a olvidar a los padres, ni tampoco se le iba a olvidar a Jacob, porque siempre iba a estar recordándolo. Sin embargo, ese mismo nombre Jacob, aunque sonaba como la palabra talón, también sonaba y daba la sensación de suplantar, de ser un suplantador. Y de hecho, eso es a lo que se dedica Jacob, de ahí en adelante. Y eso lo expresa su hermano Esaú, allá en Génesis capítulo 27, versículo 36. Cuando dice: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Aunque los nombres que le pusieron eran de acuerdo a la situación en que nacían. Uno era velludo, listo, Esaú. El otro venía agarrado al talón, listo, un nombre que se pareciera, entonces Jacob. Sin embargo, eso estaba marcando el futuro de ellos. Los padres, ¿qué hicieron? Simplemente le pusieron nombres. Nunca iban a pensar que Jacob iba a ser un estafador. Pero esa es la sensación que da. Listo, entonces ese es su nacimiento. Ese es el nacimiento de Jacob y el nacimiento de su hermano Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú. Luego nació Jacob. ¿Listo? Ya viendo el nacimiento, vamos a ver los engaños de Jacob. Y está ahí mismo en el capítulo 25, versículo 27 al 34. Hay dos engaños. Uno es ese del capítulo 25, versículo 27 hasta el 34. El otro engaño está en Génesis capítulo 27. Listo, hay dos engaños. Y vamos a ver el primero. El primero tiene que ver con la primogenitura. Ya vimos quién nació primero, fue Esaú, no Jacob. El segundo engaño tiene que ver con una bendición. Bien, entonces el primer engaño, dice el versículo 27 del capítulo 25. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Ya nacieron, bueno, ya crecieron, ya tienen hasta una profesión. Esaú era ¿qué? Era cazador. ¿Y Jacob qué era? Pues no hacía nada. Esto es cómico, porque el escritor quiere que veamos eso.
que el valioso aquí, ¿quién era? Esaú. El más fuerte, ¿quién era? Esaú. El primer nacido, ¿quién era? Esaú. Jacob no hacía nada, era quieto. Algo que dice es que habitaba en tiendas. Y por esa frase se le ha puesto a Jacob como que era pastor, como que pastoreaba los rebaños de su padre, como que ayudaba en ello. Y se puede pensar eso porque más adelante su madre, Rebeca, le pide que vaya y le traiga unos animales del ganado. Se puede pensar. Sin embargo, la idea aquí, en el versículo 27, es que el mejor era Esaú. Jacob, no. Versículo 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Cada padre tenía a su hijo favorito. Isaac amaba a Esaú porque él cazaba y comía de eso, que era bien delicioso. Pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque se lo mantenía en la casa y estaba a su lado. Y sigue el texto, versículo 29. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Bien, un día cualquiera, Jacob cocinó algo que le dice potaje. Esaú lo llama un guiso rojo. Entonces, un día cualquiera le estaba cocinando, llegó Esaú de casa, pero esa casa no tuvo frutos. Y ya estaba cansado y tenía mucha hambre. Y el hambre que tenía Esaú era hambre como sentirse muerto. O sea, era un hambre muy fuerte. Un hambre y un cansancio que él se sentía morir. Entonces Jacob viene a hacer honor a su nombre y no pierde oportunidad. Y el versículo 31 dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme en este día tu primogenitura. La primogenitura era un derecho de nacimiento. No es que hubiera un documento y dijera yo soy el primogénito o este es el... No, o sea, nació primero, él es el heredero y listo. La primogenitura era algo importante, era algo altamente importante, era algo de gran importancia. El primogénito era el sucesor como el jefe de la familia o el jefe del clan o el jefe del apellido. La herencia del primogénito era de una doble porción de los bienes, era doble, y además recibía la bendición del padre. Además de la heredad, recibía bendición. Así que era algo importante que Jacob no tenía. ¿Por qué? Porque él nació después. Y Jacob aprovecha esta situación y le dice a Esaú: véndeme en este día tu primogenitura. ¿A cambio de qué? Del plato, del potaje que había cocinado. De un plato de comida. Versículo 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. ¿Ven el hambre que tenía o el cansancio que tenía Esaú? Tanto era que él se sentía morir. Y en verse la situación, bueno, él cansado, con hambre, no le fue bien en la casa de cacería. Listo, dijo: ¿de qué me sirve a mí? Y tal vez lo vemos a él mal, porque, bueno, estaba cansado, tenía hambre, pero era un derecho de él. Sin embargo, la situación global o el contexto en el que estaban era de hambre. Así inicia el capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra. Se acercaba una hambruna. Claro, eso no justifica que él vendiera su primogenitura por una comida, pero él lo hace. Entonces, en el versículo 33, Jacob se asegura o se encarga de que sea así y lo pone bajo juramento. Dice Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. A la final, versículo 34, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tal vez podamos ver esto y veamos como que no, esto fue una venta, fue un trato. Algo se cambió por otra cosa. ¿Dónde está el engaño? Y pues de hecho, pues sí. Jacob compró la primogenitura
por un plato de comida y un pan. ¿Cierto? Sin embargo, el engaño aquí es que cuando Esaú ve ese plato y dice, dame ese guiso rojo, él pensó que ese plato tenía carne, que estaba rojo por la carne que tenía. O por lo menos pensó que era algo más que unas simples lentejas. Jacob nunca nombra aquí qué había en el plato. Él lo vio, lo quería, bueno, véndame su primogenitura y le doy. Entonces el engaño está ahí. El engaño está ahí. Y sí, podemos ver a Jacob es el malo aquí, es el villano aquí, pero Esaú también. ¿Por qué? Porque despreció su primogenitura. Y como dos hijos de Isaac, ya grandes, ya con profesión, ciertamente sabían que de su descendencia iba a haber una bendición. Ya se le había dado a Abraham, ya se le había dado a Isaac, pues ahora seguía por parte de uno de ellos. Y lo más obvio, lo más lógico que era, que vendría de parte del primero, el primogénito. Porque así pasó desde Abraham. El primero de Abraham fue Isaac, por lo menos el primero de la promesa con Sara, y ahora el primero de la promesa con Rebeca de Isaac era Esaú. Así que no solamente la primogenitura de Esaú contenía a ser el jefe de la familia o el doble de los bienes o la bendición del padre, sino que también tenía una bendición de parte de Dios. Y eso fue lo que rechazó Esaú. Esaú rechazó a Dios directamente. Por eso es que la Escritura lo llama como inmoral, lo llama profano, allá en Hebreos 12, versículo 6. Porque él rechazó fue a Dios, rechazó las bendiciones que Dios le había dado a Abraham, rechazó a Dios. Así que aquí tenemos dos malos, pero el villano aquí que se aprovechó de la situación fue Jacob. Ahora, con eso tampoco debemos tener en mente que Jacob tenía en su mente a Dios. ¿Por qué? Porque bueno, le pidió la primogenitura, de pronto él quería ser el sucesor de la promesa que Dios le había dado a Abraham, pero no era así. No era así. Lo que hizo Jacob fue aprovecharse de la situación y tampoco pensó en Dios. Simplemente lo que pensó Jacob fue en tener una mejor posición. El segundo en nacer no recibía mucho, ahora va a ser el primero o el primogénito. Ahora tendrá el derecho a todo, el derecho a mucho. Así que tampoco tuvo en mente a Dios, simplemente se aprovechó de la situación para tener una mejor posición. Ese fue el primer engaño o la primera estafa de Jacob. La segunda también fue contra su hermano y se trata de la bendición. De la bendición que venía contenida en la primogenitura. Y eso está en el capítulo 27. Y el capítulo 27 es un poco largo. Vamos a ver algunas partes nomás. Pero lo que sucede allí, el versículo 1 dice que Isaac envejeció. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu barco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces Isaac ya envejeció, estaba corto de la vista, ya casi ciego, y no sabía cuándo iba a morir. No sabía cuándo iba a morir. Entonces llegó el momento. ¿A quién llama? Al primogénito. Al primogénito y al preferido, al favorito de él. Y le dice, vaya, case, prepáreme un guisado como a mí me gusta para que yo lo bendiga antes de que muera. Entonces llegó el momento de la bendición. Y lo que sucede allí es que Rebeca estaba escuchando. Rebeca estaba escuchando y versículo 5 dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca estaba escuchando, y mientras Esaú se fue a cazar,
Se fue de cacería. ¿Qué hizo Rebeca? Rebeca se acerca a Jacob y le arma un plan. Le arma un plan. Dice, versículo 6, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Tal vez Sara tenía en mente lo que Dios le había dicho mientras ella estaba embarazada. Pero no era justo, no era justificable que ella hiciera un plan o conspirara con su hijo contra su esposo para robar la bendición. No era justo. No era justo. Y bueno, ella le propone en el versículo 9, ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. El plan era, vaya por unos cabritos del ganado, yo lo cocino como a él le gusta, para que él lo bendiga a usted. Y bueno, sí, eran gemelos. Bueno, eso no importaba mucho porque ahora Isaac había perdido la vista. Pero lo importante aquí es que como que parece que Jacob duda, porque su hermano era velludo y él no. Jacob duda, versículo 11, dice, Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Así que Jacob duda y parece como que se opone, pero a la final no se opone. Versículo 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Fíjense aquí, el plan estaba perfecto. Ni siquiera era un problema de que Jacob fuera lampiño y Esaú muy velludo. ¿Por qué? Porque Rebeca lo disfraza. Le pone las ropas de Esaú y además con los cabritos o con la piel de los cabritos que cocinó, pues rellena a Jacob donde no tenía vello, en el cuello, en las manos, dice allí. Luego de esto, Jacob va a Isaac. Va así disfrazado, pues Isaac no lo ve. Pero lo que sí pasa con Isaac es que él se sorprende porque hace un instante nomás le había dicho eso a Esaú. No era fácil salir a cazar. Y entonces en el versículo 20 dice, Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Se sorprende. Y entonces Jacob viene y usa, bueno, ya está usando, ya está haciendo honor a su nombre, pero ahora como que llega el clímax. Porque dice una mentira espectacular, una mentira que no hay refutación en contra de esto. Que Isaac queda mudo y queda sin ninguna duda. El mismo versículo 20 dice, y él respondió, Jacob le dijo a Isaac, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, ¿qué iba a poder decir Isaac frente a esa mentira? O frente a esto que le decía a su hijo. Ahí Jacob, este villano, con esa jugada brillante, usa el nombre de Dios en vano. Usa el nombre de Dios en vano. A la final, ¿qué pasa? Pues Jacob es bendecido. Jacob es bendecido, versículo 27 en adelante. Dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Él recibió la bendición. Y tal vez
a raíz del anterior engaño, que ahora Jacob tomó el derecho de la primogenitura, pues él no era el merecedor de la bendición. No era. Porque la tomó con engaño, la robó, estafó. Y no solo con engaño, sino que también usando el nombre de Dios en vano. Ese es el villano que es Jacob. Luego, ¿qué pasa? Sigue el capítulo 27, llega Esaú, hace el guisado que al papá le gusta, se lo lleva y entonces Isaac le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y el versículo 32, Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Es decir, Isaac le dijo, no, ya di mi bendición, ¿ya qué más doy? Él la va a recibir, nada que hacer. Lo que tiene claro aquí Isaac es que en el versículo 35 dice, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Claro, él fue con engaño, pero ya la bendición era de Jacob. Ya nada que hacer. Así que cuando llega Esaú era demasiado tarde. Esaú se entristece mucho, llora y también se enoja. O sea, se entristece, llora, pero se enoja a tal punto de que planea matar a su hermano después de la muerte de su padre, o del luto de la muerte de su padre. O sea, lo planea matar. Y de nuevo Rebeca escucha y le dice a su hijo Jacob que se vaya a la tierra de Aram, donde estaba Labán, y que tome una esposa allá. Es decir, ahora tiene que huir Jacob. Sin embargo, cuando Isaac conoce que Jacob se va, pues ahí Isaac comprende que la bendición de Dios era a través de Jacob. De tal forma que Isaac confirma la bendición que le dio. Aunque se la robó, aunque fue con engaño, Isaac la confirma. Dice el capítulo 28, versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Vea, ya no hay dudas aquí. No, la bendición ahora aquí es por parte y a través de Jacob y de su descendencia. Eso es algo que comprende Isaac, que aunque fue el villano, pues Dios lo había escogido. Dios lo había escogido. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues Jacob se va, pero hay algo que no podemos pasar a Israel sin antes ver la relación de Jacob con Dios. La relación de Jacob con Dios. Y sí, como dijimos al inicio, ya eran hijos grandes de Isaac, sabían de Dios, sabían de la promesa que Dios había hecho a Abraham, pero en cuanto a la relación de Jacob con Dios, podemos decir que Jacob tenía un conocimiento de Dios, pero él no tenía a Dios como su Dios. Como si no creyera en Dios, o como si Dios era el Dios de Abraham, pero no de él. No se apropiaba de Dios o de las promesas de Abraham. ¿Por qué? Porque, bueno, si recordamos la mentira que le dijo Jacob a su padre, ¿cuál fue? Capítulo 27, versículo 20. Le dice Jacob, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Eso era una señal. Eso era una señal. Aquí él está diciendo, es el Dios tuyo. Aunque claro, es para que Isaac no tuviera dudas, pero está demostrando la relación de Jacob con Dios. Y además, ahí en el capítulo 28, después de que se va desde el versículo 10 hasta el final, Dios se le manifiesta a Jacob. Dios se le manifiesta a Jacob. Voy a leer desde el versículo 10.
Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí está la manifestación de Dios a través del sueño, pero también a través de palabras. Y estas palabras que le dice Dios a Jacob era confirmando que la bendición pues sí eran para él. Pero ¿qué es lo que sucede? Después de esto Jacob hace un voto, ¿cierto? Un voto que tal vez muchos utilizan de modelo, como para mostrar fidelidad a Dios. Sin embargo, ese voto deja ver que Jacob no tenía a Dios como su Dios. Leamos ese voto, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy, y me diré pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y el voto termina en el versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Acá hay un voto y tiene todos los elementos de un voto, tiene la condición, tiene la condición, tiene la recompensa de esa condición y tiene la señal. Y podríamos ver que es un voto legalmente aceptable. Sin embargo, deja ver esa relación de Jacob con Dios. Yo no sé, pero si usted sueña con unas escaleras que son del cielo hasta acá, las puertas abiertas del cielo, y ángeles suben y bajan, y si usted en el sueño escucha las palabras que Dios le dijo a Jacob, no sé si usted dudaría de que iba a ser así. No sé si usted dudaría de que Dios le iba a hacer prosperar, de que Dios le iba a hacer volver a la tierra. Porque de hecho en el versículo 15 está esa afirmación. Dice, he aquí, yo estoy contigo, está diciéndole Dios a Jacob, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. O sea, además de esa visión, además de esa promesa que le estaba diciendo Dios aquí, ¿qué más que esta confirmación o que esa garantía? Es como si el voto aquí no fuera necesario, pero para Jacob sí, porque este Dios que lo había visto y que había escuchado no era su Dios. Él había escuchado acerca del Dios de Abraham, pero no lo conocía y no lo tenía como su Dios. Por eso es que se recalca allí el versículo 21, Jehová será mi Dios. Jehová será mi Dios. Es como si Jacob dijera, bueno, este es Dios, este es el Dios de Abraham, este es el Dios que me hablaba mi padre. Si Él me prospera, entonces va a ser mi Dios también. Así que, bueno, este era Jacob, siempre estaba preocupado por ganar una buena posición. Lo hizo suplantando, lo hizo estafando. Lo irónico para Jacob es que en el capítulo 29, el estafador termina siendo estafado. Y de alguien que él no se esperaba, de alguien que él no lo vio venir, ni de la forma que él no vio venir. El capítulo 29 lo estudiamos una vez, cuando hablamos de que nuestro valor está en los cielos. Ahí aparece cómo Jacob conoce a Raquel y a Lea y a Labán. Es este Labán el que lo engaña, no le da como esposa a su hija menor, sino que le da a la mayor, a Lea. Y se lo hizo a través de un engaño. A pesar de todo, este fue el hombre que Dios escogió para continuar su plan, para continuar el cumplimiento de su palabra y de la promesa hecha a Abraham. Luego de estos sucesos, pasa el tiempo, alrededor de 14 años, y ya es hora de que Jacob vuelva a la tierra.
Ya es hora de que Jacob vuelva a la tierra. Sin embargo, el escritor aquí se asegura de que cuando Jacob vuelva a su tierra, ya no sea Jacob el estafador, ya no sea Jacob el suplantador, ya no sea Jacob el que busca una buena posición, sino que sea llamado Israel. Israel, así que esta es la segunda parte. Jacob ahora, no como Jacob, sino como Israel. Y si me confundo con Jacob e Israel, pues es Israel. ¿Listo? Voy a tratar de no confundirme. Vamos a hablar de Israel, ya no como Jacob, sino como Israel. Y la primera mención del cambio de este nombre está en el capítulo 32, versículo 28 de Génesis. Dice allí, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí, en esta porción, ahí está Jacob, y está luchando, y amanece peleando contra un varón que no le puede ganar. Sin embargo, Jacob lucha tanto que no lo deja ir sin que antes lo bendiga. Entonces es ahí donde le cambia el nombre, es la primera mención. Y es interesante porque lo seguido a su cambio de nombre, en el versículo 28 dice, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Israel significa el que lucha con Dios, pero significa más bien Dios lucha. A la final, este varón le estaba demostrando a Jacob que ahora en adelante con su nombre Israel va a ser Dios el que va a luchar por él. No va a ser Jacob luchando hasta el amanecer, sino que va a ser Dios el que va a luchar por él. Y la segunda mención está en el capítulo 35, versículo 10. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y aquí de manera oficial, Dios directamente le cambia su nombre a Israel. Entonces hay algo enfático aquí de que cuando Jacob vuelva de Padán Aram a la tierra de Canaán que se le había prometido desde Abraham, ya no va a ser Jacob, sino que va a ser Israel. Y lo primero que hace Jacob al llegar al lugar es cumplir el voto que había hecho. Sí, ese voto que no es de mucho modelo, que no es de muy buen modelo, pero lo primero que hace cuando llega a la tierra, cumple ese voto en el capítulo 35. Así que después de reconciliarse con su hermano, eso es lo primero que él hace. Capítulo 35, versículo desde el 1 hasta el 15, dice así. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y estando conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alot Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios
del lugar de donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Así que aquí vemos que Jacob, o por lo menos ahora Israel, comprende que al Dios que le había hecho el voto, pues es su Dios. Es su Dios. De tal forma que ya él iba con toda su familia, con todos sus hijos, con todos los rebaños que tenía, con todo el ganado y con sus trabajadores. Pero para el versículo 2 le dice a todos que se despojen de los ídolos, que se despojen de los dioses ajenos. Y eso es importante porque quien se menciona capítulos anteriores, que la persona que se había robado los ídolos de Labán fue Raquel. Raquel se había robado los ídolos de su padre y se los llevaba para la tierra de Canaán a profanar. Pero entonces Jacob comprende, y él sabía, pero comprende que ya esos ídolos no son dioses, no son su Dios, sino que este Dios que se le había revelado ya en Betel, que le había mostrado esa escalera y los ángeles que subían y bajaban, y que estaba a su lado y que le dijo esas palabras, pues es su Dios, no más. Y no solamente su Dios, sino que también el Dios de los que estaban con él. También les dice que se preparen porque van a entrar a terreno santo, donde está la presencia de Dios. De hecho, Betel, le puso Betel, la ciudad se llamaba Luz, pero Jacob le pone Betel porque Betel significa casa, casa de Dios. Así que eso sucede. Entonces él comprende que todo lo que tiene ha sido por Dios. Al fin de cuentas, Dios sí cumplió lo que le había dicho, que le ha hecho volver en paz a la tierra y con mucha prosperidad, con mucho ganado, con muchos hijos. Ahora sí Jehová es su Dios. Lo mejor de todo aquí es que Dios mismo es quien le hace ver a Jacob, a Israel, que él tiene todo esto es porque Dios se lo ha permitido hacer, no por más, no por la astucia de él o por como él era diestro en el engaño, no, sino que era por Dios mismo. Entonces, bueno, les dije que cumplió el voto, pero ¿cómo? Pues dice el versículo 7, edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Hizo un altar, ¿y qué se hace en el altar? Pues ofreció. Podemos decir que él ofreció el diezmo de sus ganados para Dios. Y también lo hace en el versículo 14, erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. No solo el diezmo de sus ganados, sino también el diezmo aquí del aceite, que era también parte de las riquezas. Así que lo primero que él hace es cumplir su voto. Pero algo más que vemos como Israel es el desorden en su hogar, o es el descuido de su hogar. Es un hogar en desorden. Lo primero, o como un ejemplo, para el capítulo 34, su hija Dina, ella es víctima de violación. Y los hermanos de ella, o los hijos de Israel, ¿qué es lo que hacen? Pues se vengan. Se vengan, y no solo de la persona culpable, sino de toda la nación, de todo el lugar donde estaban. Eso fue una táctica que terminaron matando a todos los hombres del lugar donde estaban. Y como mataron a todos los hombres del lugar donde estaban, ahora ese lugar pertenece a ellos. Un desorden allí. Otro ejemplo es el capítulo 35, ahí mismo, en el versículo 22, que su hijo mayor, o el primer hijo de Israel, dice que toma una de las concubinas de su padre. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Un desorden allí.
también Israel, al igual que su padre Isaac, él decidió tener un hijo favorito. ¿Recuerdan? El hijo favorito de Isaac era Esaú, pues Israel ahora tiene un hijo favorito de todos los que ha tenido y es José. Y es José. En el capítulo 37, versículo 3 y 4 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y era tanto ese amor o tanta preferencia por José que sus hermanos lo comenzaron a aborrecer, lo comenzaron a odiar, dice el versículo 4. Viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y no solo eso, sino que también intentan matarlo. Intentan matarlo, pero al final lo venden como esclavo, se deshacen de él, ya no hijo favorito del padre, ya no hay más odio, ya no hay más envidia. Y le dicen a su padre que una fiera salvaje, una fiera, se lo comió, así nomás. Hay un desorden aquí. Y a eso se agrega que uno de sus hijos se va lejos, arma su propia familia y no le va muy bien. Ese hijo que se va es Judá y a la final termina quedándose con su nuera, ¿es? Con su nuera. Entonces no le va bien. Hay un desorden en la familia de Israel. De ahí en adelante se va a tratar es acerca de la vida de José y de sus hermanos y de cómo Dios lo usa en Egipto. Pero antes de la muerte de Israel, él bendice a sus hijos. Eso está en el capítulo 49 de Génesis. Hoy no vamos a ver la bendición. Pero antes de morir, Jacob puede tener a todos sus hijos reunidos. Recordemos que le habían dicho que José habría muerto, pero aquí tiene a todos sus hijos reunidos y los bendice. Ahora, lo interesante aquí es que ya nadie roba la bendición de nadie. Nadie roba la bendición de nadie. Hay 12 por bendecir y los bendice a todos y nadie roba nada. Y en esa bendición ocurre algo muy curioso. Algo muy curioso, pero eso va a ser para próximos cultos. Entonces, hoy vamos a quedar con que en el capítulo 49 Israel muere. Israel muere, versículos 28 hasta el 33. Muere. Entonces, algo que aprendemos de este varón y que está muy marcado es que cuando se llamaba Jacob era un desastre. Su vida era un desastre, su hogar era un desastre. Si recordamos, para el capítulo, es el capítulo 29, sí, capítulo 29 hasta el capítulo 30, versículo 24. Sus mujeres, ¿qué hacen? Luchan entre ellas por ver quién tiene más hijos. Eso es un desastre. Y en esa lucha tenían a Jacob como un títere, venga para aquí, venga para acá. Un desastre era la vida de Jacob. Así que cuando se llamaba Jacob era un desastre. Luego, ahora cuando se llamó Israel, pues era un desastre también. Era un desastre también. Su hogar fue un desastre. Eso es clave aquí. Eso es clave aquí porque ese es el mensaje que se quería dar. Jacob es un desastre. El pueblo de Israel que recibía directamente la historia de Jacob, pues era un desastre también. Era un desastre también. Para ellos era importante porque ellos también fueron un desastre. Y eso se ve de ahí en adelante. Cuando Moisés va a ellos y le dice que el Dios de sus padres lo ha enviado, pues no le creen. Y además no estuvieron de acuerdo porque ahí le aumentaron el trabajo, allá en Egipto. Luego cuando fueron liberados, estaban frente al Mar Rojo y todos gritaban y decían que, que preferían morir en Egipto. En el desierto, cuando tuvieron hambre, volvían a recordar que en Egipto estaban mejor, por lo menos tenían que comer. Luego hicieron un becerro de oro
cuando se les había dicho claramente los mandamientos, que no tuvieran dioses ajenos y que no se hicieran imágenes de nada, pero hicieron un becerro. Así que el pueblo de Israel era un desastre. Y ya estando en la tierra de Canaán, o sea, ya cumplía la promesa, ya están en la tierra. ¿Qué hacen ellos? Pues no estuvieron conformes con el señorío de Dios. ¿Y qué hacen? Pues piden un rey. Un rey como todas las naciones tienen. Un desastre. Sin embargo, a pesar de ser un desastre, de la misma manera como Dios escogió a Jacob, pues también los había escogido a ellos. Así como Dios escogió a Jacob desde antes de nacer, pues al pueblo de Israel Dios los había escogido desde antes que fueran una nación. Eso es clave allí, porque los había escogido a ellos desde Abraham. Así que el pueblo de Israel, frente a la historia de Jacob, viendo que Jacob era un desastre, ellos como que, bueno, ya estamos en el desierto, vamos por este caminar, ya estamos en Canaán, bueno, ya que Dios nos escogió, debemos servirle. Y bueno, si pensamos en nosotros, tal vez nosotros no tenemos hijos que mataron a todos los hombres de una nación. O tal vez no tenemos mujeres que se pelean una con otra para ver quién tiene más hijos. No. Pero algo cierto es que si éramos un desastre cuando estábamos sin Dios. Y no le voy a pedir que piense en todo ese desastre en el que usted era, porque eso se resume en una frase: que estábamos sin Dios y sin Cristo, que éramos hijos de ira, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso se puede resumir en una frase. Así que éramos un desastre. Sin embargo, Dios nos ha llamado, y a ver qué somos ahora. Un desastre también. Un desastre también. Pecamos. Conocemos de Dios, conocemos de las Escrituras, pero aún somos un desastre. Pecamos contra Dios. Hay enojo, hay envidia, hay ira, hay mentiras, somos un desastre. Y eso a diario. Sin embargo, al ver a Jacob, que era un desastre, al ver a Israel, que era un desastre, pues así como Dios lo escogió a él, Dios nos ha escogido a nosotros. Dios nos ha escogido a nosotros y Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, porque nos ha escogido. Y Dios, sabiendo que éramos un desastre y que después de que Él nos llamara seguiríamos siendo un desastre, Él decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, y de eso no se retracta. De eso Dios no se retracta. Eso es misericordia, eso es gracia divina de Dios. Eso es gracia de Dios, es una gracia divina. Pero, así como Dios escogió a Jacob desde antes de nacer, así como Dios escogió al pueblo de Israel desde antes que fuera nación, a nosotros Dios no solo nos escogió desde antes de nacer, sino que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, somos escogidos de Dios, según Efesios 1, versículo 4. Búsquelo y lo lee. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en Él, está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo. Sí, éramos un desastre sin Dios, somos un desastre con Dios, pero Dios ha decidido escogernos a nosotros desde antes de la fundación del mundo, y sigue diciendo Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios escogió un desastre para ordenarlo. Dios escogió a nosotros pecadores para santificarnos. Dios escogió a nosotros pecadores para presentarnos delante de Él sin mancha. Pero el llamado de esta noche no es que sigamos siendo el desastre que somos. No, ya somos un desastre. No tiene caso seguir siendo un desastre más. No, ya lo somos.
El llamado esta noche es para que nosotros veamos la misericordia, para que veamos la gracia de Dios en cada momento de nuestra vida. Y que en ningún instante dudemos de que Dios nos ha dejado. Por muy mal que se vean las cosas, por muy mal que estemos, por mucho desastre que seamos, Dios nos ha amado, ha enviado a su Hijo en la cruz por nosotros, y eso nadie nos los quita. Además, nunca olvidemos que Él nos va a dejar. También el llamado es para que le sirvamos a Dios sin condición. Y esto es importante, porque Jacob hizo un voto. Nosotros no necesitamos hacer votos a Dios. No necesitamos hacer promesas a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay mejor acto de fidelidad, de esperanza, de todo lo que puede hacer, es Cristo muriendo en la cruz. ¿Qué más se necesita? Todo lo que nosotros le digamos a Dios, un voto de nuestra parte o una promesa, eso no es comparable con Cristo en la cruz, muriendo por nosotros. O sea, no es necesario, porque ya Dios nos ha escogido y nos ha traído a Él, nos ha traído a sus pies, menos teniendo el modelo de Jacob, cuando Él lo hizo no teniendo a Dios como su Dios. Sí, lo cumple, pero con nosotros no es necesario, porque Él ya envió a su Hijo a morir en la cruz. Así que eso está de más. Sirvamos a Dios en agradecimiento y en obediencia. En agradecimiento porque Él nos ha dado vida en Cristo Jesús. Y en obediencia porque es esa vida para vivirla para Él. En agradecimiento porque nos ha redimido. Y en obediencia porque le pertenecemos a Él. En agradecimiento porque nos ha incluido a su pueblo. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Y en obediencia porque es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Ese es el llamado. Nuestro llamado desde antes de la fundación del mundo es que seamos santificados, de tal forma que seamos presentados delante de Cristo sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Él nos ha dejado su palabra para ello. Así que sirvamos a Dios sin condición, sin condiciones. Este fue el patriarca Jacob, un villano, malvado, pero Dios lo había escogido desde antes de nacer y de seguro desde antes de la fundación del mundo. A nosotros también. Y Dios usa y agarra a este villano y hace de él una gran nación, nación de la cual nace el Salvador, y aquí estamos nosotros salvados por el mismo Salvador. Así que, por muy malos que seamos, por muy pecadores que seamos, no dudemos de nuestro llamado. No dudemos del poder de Dios al llamarnos, al salvarnos. No dudemos de compartir ese mensaje por el cual hemos sido salvados nosotros. Es nuestro llamado, es nuestro deber. Terminemos con una oración. Amado Señor, Padre Santo, gracias porque nos muestras que tú escoges de lo vil y de lo menospreciado de este mundo para deshacer lo que es. Tú, Padre Santo, nos has tomado a nosotros, lo peor que pudiera haber, un desastre que éramos. Nos has escogido para llevar tu palabra. Nos has escogido para salvación, para anunciar tu nombre. Sin embargo, aún somos un desastre y te oramos para que seas tú santificándonos cada vez más con tu palabra, santificándonos cada vez más, cada día, porque a esto nos has llamado. Te lo pedimos, Padre Santo, que en estas épocas del año seamos de edificación, que el Evangelio sea proclamado, que tu nombre sea exaltado más que cualquier otra fiesta. En Cristo Jesús te oramos.
Amén. Iglesia, el Señor los bendiga. Llevemos en cuenta siempre esto, que Él nos ha escogido y nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nos vemos el domingo, nuestro culto de adoración. Bendiciones para todos.